Tiene 46 años, nació en San Carlos, estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional y luego una maestría en Política Pública y Comercio de George Mason University. Está casado y él es el candidato del partido Unidad Social Cristiana, Juan Carlos Hidalgo. Qué gusto poder conversar con vos. Glenda, un gran gusto también. Nos conocemos de mucho tiempo, pero nunca en persona. ¿Verdad? Eso es lo que yo decía por CNN, porque además me faltó agregar columnista y comentarista de medios internacionales, entre ellos CNN, donde siempre nos veíamos. ¿Se acuerda la primera vez que salió en CNN analizando? Sí, fue muy fortuito. Resulta que recibí una llamada a la oficina. Estaban buscando una colega para hacer una entrevista. Era CNN y la colega mía, de hecho, trabajaba en Ecuador, no estaba en Washington. Yo pregunté qué tipo de entrevista y era sobre la elección de Estados Unidos. Yo dije, bueno, yo puedo hacerlo. Me preguntaron, ¿usted quién es? Yo expliqué, Juan Carlos Hidalgo, soy el encargado aquí de América Latina, etc. Y ahí fue cuando me invitaron. Eso fue en 2008. La primera entrevista, febrero del 2008. ¿Estaba nervioso? Bastante, por supuesto, y la primera vez al aire en una cadena internacional de esa envergadura. Y ahora yo veo fotos y ahí tengo el video y me veo como de 14 años, ¿verdad? Para peores. Un chiquillo, yo no sé cómo me pusieron al aire. Seguro pensaron que mandaron a algún pasante o algo así. Bueno, pues qué bueno conocerlo en persona y me llama la atención que en casi todas las entrevistas que has hecho siempre recalcás, y me imagino el orgullo por tu mamá, que sos hijo de madre soltera. Sí, sí, mami me tuvo muy joven, a los 22 años. Yo ni siquiera me quiero imaginar lo que significa esa responsabilidad de tener un hijo sola a los 22 años. Digo sola porque efectivamente mi papá nunca estuvo, pero siempre tuvo el gran apoyo de mi familia, de mis abuelos. Mi abuelo murió cuando yo tenía 6 años, entonces ya crecí en un hogar, básicamente un matriarcado. Era mi abuela, mis 4 tías y mi mamá. Y ella me sacó adelante con muchísimo esfuerzo. Y por supuesto que estaré eternamente agradecido. ¿Y ahora qué piensa de verlo de aspirante presidencial? ¿Qué piensa su mamá? Es un sentimiento mixto. Ella sufre mucho, ¿verdad? Con todos los ataques y los comentarios en redes sociales que a veces son muy feos, ¿verdad? De hecho, cuando yo renuncié al instituto y me vine a Costa Rica en el 2020, ella tuvo reacciones mixtas, ¿verdad? Por un lado estaba feliz de que su único hijo volvía al país y lo iba a tener más cerca, pero por otro lado decía, yo no quiero que usted se venga a meter en política, ¿verdad? Hoy, por supuesto que está muy entusiasta, metida en la campaña y demás, pero no deja de sufrir, como toda madre. Claro. Sí. Bueno, hablemos un poquito de los planes. Me llama la atención que ha hecho mucho énfasis sobre todo en el combate a la inseguridad y al narcotráfico y ese proyecto relacionado con una coordinación con Europa. Cuéntenos un poquito más. Sí, ahí es a partir del análisis del problema que tenemos en Costa Rica, que es un problema transnacional. La guerra contra las drogas en América Latina y el crimen organizado es un escenario muy fluido, muy cambiante. Y de repente Costa Rica en los últimos 15 años se ha vuelto un punto neurálgico de operación para los carteles. Y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué? ¿Qué tiene Costa Rica? No somos un mercado de consumo, no estamos en la frontera con Estados Unidos. ¿Por qué de repente Costa Rica es de interés para estas organizaciones? Bueno, y si nosotros vemos dónde yace el interés es que somos un punto de reexportación óptimo para ellos de cocaína a Europa. ¿Por qué a Europa? Porque el consumo de cocaína se ha disparado en Europa en los últimos 10 años. Estos carteles han visto en Costa Rica un país que es muy exitoso exportando, exportaciones agrícolas, banano, piña, yuca, etc. No tiene ejército, tiene unas fuerzas policiales bastante endebles y entonces contaminar las exportaciones con cocaína ha resultado ser un juego de niños. Y es por eso que todos los meses estamos viendo noticias de Europa de toneladas de cocaína que están siendo incautadas en los puertos europeos, ¿verdad? Aquí el punto es, ¿tiene el Estado costarricense la capacidad
de controlar Puerto Moín, porque es solo un puerto. No estamos hablando que tenemos que controlar 5 puertos en el Caribe, es solo uno. ¿Tiene el Estado costarricense la capacidad de controlar ese puerto? Mi diagnóstico es que no tenemos la capacidad. La capacidad corruptora e intimidación del crimen organizado es demasiado alta. Y es por eso que entonces es mejor básicamente tercerizar la seguridad de ese puerto a los europeos. Y ya yo fui al Parlamento Europeo hace un mes, me reuní con el principal partido político del Parlamento Europeo, que es el Partido Popular Europeo, y les presenté esta propuesta mía y la adoptaron en una resolución, la aprobaron, de tal forma que ya cuento con el apoyo del principal partido político en el Parlamento Europeo, de destacar a Europol, que es la policía europea, en Puerto Moín. ¿Alguien está utilizando este tipo de fórmula o de estrategia? Sería totalmente novedoso. Nuevo. Y eso lo sería dice, el primer país. Sería el primer país. Eso lo dice la misma resolución que aprobaron ellos, que esto es un plan que no han ellos implementado en ninguna otra parte y que más bien les interesa ver el éxito que puede tener para poder hacerlo, replicarlo en otros países. Entonces la idea sería tener a Europol destacada en Puerto Moín, y que sean los europeos quienes se garantizan, los que hagan los controles de que nuestras exportaciones no vayan contaminadas con droga. Juan Carlos, ¿le gustaría, de no quedar electo, formar parte del gobierno de otro partido? Mira, yo estoy trabajando intensamente para quedar electo y ser el presidente de la República. Por supuesto que yo tengo una vocación de servicio. Me vine porque yo quiero hacer que las cosas sucedan, y eso es lo que me llevó a lanzarme como diputado, que no quedé, y ahora como candidato presidencial. Habrá que ver las vueltas de la vida, pero en este momento estoy concentrado full en ser presidente de la República. Muy bien, vamos a incluir también a las preguntas que amablemente nos han enviado. Muchas personas han estado participando en las distintas redes sociales, ojalá pudiéramos incluir todas, pero bueno, aquí tenemos algunas preguntas, por ejemplo, Marieta Murillo dice, planes de acción con respecto a las personas con discapacidad y cómo fortalecer la educación especial. Muchas gracias, Marieta Murillo. Bueno, eso es una excelente pregunta que he venido recibiendo muy a menudo. ¿Ah, sí? Uno de los problemas que tenemos es que no se le ha dado la importancia a la educación especial, ¿verdad? Hay que volver a darle predominancia porque se desfasó, ¿verdad? En Costa Rica la educación especial, y eso lleva a que entonces muchos niños con necesidades especiales reciban lecciones en clases para niños que no tienen estas situaciones, y esto genera muchos problemas a nivel de la educación que reciben, el cuidado que reciben en las escuelas. Entonces nosotros lo que queremos es volver a implantar la educación especial, y en el tema de las personas con discapacidad, el gran programa social que nosotros estamos proponiendo es un programa que se llama Costa Rica Cuida. Y esto parte de que tenemos una realidad en el país de que las funciones de cuidado, las labores de cuidado recaen desproporcionadamente en las mujeres. Y esto explica por qué las mujeres casi tienen una participación laboral en el mercado laboral muy inferior al de los hombres. Nosotros queremos universalizar el cuidado, volcar el gasto social de Costa Rica a la función de cuidado. Cuido para niños, y ahí de lo que estamos planteando es la universalización del cuidado infantil, que actualmente lo hace la red de cuidado, pero también incorporar todo tipo de esquemas para cuidado de adultos mayores y cuidado de personas con discapacidad, para que entonces tengamos esa oportunidad de que las mujeres se incorporen al mercado laboral y tengamos centros especializados en todas las comunidades que puedan atender a personas con necesidades especiales. ¿Cómo financiar este tipo de proyectos? Sí, es importantísimo. Y entonces esto lo que estamos planteando es reconfigurar el gasto social, que el gasto social de Costa Rica es importante, pero muchas veces se va a programas que no tienen un gran impacto como tendría este. También estamos contemplando figuras de copago, ¿verdad? Y el apoyo de empresas privadas en la generación de estos esquemas de copago. Esto no se logra, Glenda, en un gobierno. Tenemos que tenerlo claro. Es un programa que por eso lo planteamos como la gran reforma social de la próxima década. Nosotros queremos avanzarlo, queremos empezar en esa dirección, pero estamos conscientes de que esto requerirá por lo menos la continuidad en 2 o 3 más gobiernos. ¿Cómo esperaría en un eventual gobierno suyo trabajar con la oposición? Sí, eso es importantísimo. Primero que todo hay que tener esa vocación de sentarse con la oposición que no ha habido en este gobierno, ¿verdad? Ni siquiera tenemos ministro de la presidencia, no hemos tenido por un año.
No hay que quemar puentes, hay que tender espacios a todas las fuerzas políticas. El nombramiento del ministro de la presidencia es un nombramiento estratégico, crítico en esa dirección. Tiene que ser una persona de amplias calidades, muy respetado, ojalá un exdiputado que tenga también mucha experiencia en el trabajo legislativo. Yo siempre uso el ejemplo de la agenda complementaria del TLC con Estados Unidos. Se trataba de 13 proyectos de altísima complejidad, incluyendo la apertura del mercado de telecomunicaciones, la apertura del mercado de seguros, y todos había que sacarlos en 11 meses. Ese era el plazo máximo que nos daba Estados Unidos para sacar la agenda complementaria. Y bueno, se hizo. Todos los proyectos requerían 38 votos y solo había 38 votos para aprobarlos en la Asamblea Legislativa y se logró sacar adelante. ¿Por qué? Porque había un buen ministro de la presidencia en ese momento, don Rodrigo Arias, hay que reconocerlo, y los partidos políticos se sintieron comprometidos con esa agenda que el gobierno estaba impulsando. Entonces, lo que nosotros sí creemos es que hay que hacer ese trabajo de unión de fuerzas y de empezar a identificar las sensibilidades y los intereses de todos los representantes en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Eso requiere mucho trabajo, pero hay que hacerlo. Juan Carlos, ¿qué es lo que a usted más le preocupa? ¿Cuál sería la prioridad si llegara el gobierno? ¿Qué haría después de asumir? Bueno, el tema de la seguridad y el tema de la educación son las dos grandes prioridades. En el tema de la seguridad nos hemos convertido en el segundo país más violento de Centroamérica. Y bueno, como hablábamos anteriormente, se trata de un fenómeno tremendamente delicado. Esto no son los chapulines que atormentaban los bajos de Monumental hace 30 años. Ya desearía uno que esa fuera la crisis de seguridad que tenemos. Estamos hablando de organizaciones transnacionales cuyo poder de fuego y económico podría superar incluso el del Estado costarricense. Y por tanto tenemos que tomar acciones contundentes, decididas en los próximos meses, en los próximos 2 años para tratar de revertir esta situación. Y en el lado de la educación, bueno, tenemos ya 10 años o más de estar en picada, en caída libre, en cuanto a los estándares educativos, al punto que ¿Por qué? El informe del Estado de la Educación, el último que se presentó, revela que un joven de 15 años hoy en día tiene un nivel de comprensión de lectura propio de un niño de tercer grado. ¿Y por qué llegamos aquí? ¿Qué pasó en este Bueno, país? ha habido una conjunción de factores. Una de las cosas que a mí más me preocupa, Glenda, es que cuando usted le pregunta a los costarricenses cuáles son sus mayores preocupaciones, la educación sale de noveno. O sea, no le estamos dando como país No hay una claridad la importancia que merece. Ha habido improvisaciones, descuidos, agendas paralelas. El tema de la pandemia fue terrible, el apagonazo educativo. Usted sabe que Costa Rica fue de los países que más mantuvo las escuelas cerradas durante la pandemia en toda América Latina, y América Latina fue la región del mundo donde más se cerraron las escuelas en todo el mundo. Entonces, aquí se abrieron las cantinas antes que abrir las escuelas, y eso le pasó una factura terrible a todos los niños y jóvenes. Nosotros ahí queremos hacer una reforma educativa. Lamentablemente la discusión en este país gira en torno mucho a si se gasta el 8% del PIB o no en educación. Yo creo que eso no es la discusión. Nosotros podríamos gastar el 15% del PIB en educación, que si no revertimos y no corregimos las fallas estructurales que hay en el sistema, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Y yo creo que todo esto parte por la calidad de los docentes. Necesitamos docentes, maestros y profesores de calidad, y para eso estamos planteando una reforma educativa en esa dirección. Juan Carlos, hay muchas personas que están con nosotros y no creen en los políticos. Y dicen, bueno, es lo mismo de siempre. ¿Por qué? ¿Cómo convencerlos, por ejemplo, de que voten? Mucho joven que dice, yo no tengo ni idea. ¿Qué les dice? Bueno, que si no votan, no cuentan, literalmente. Uno se puede desentender de la política, pero la política no se entiende de uno, ¿verdad? La criminalidad, eso es política. Los malos caminos y las presas, eso es política. Las filas en la caja, eso es política. O sea, todo requiere de decisiones políticas para ser esos problemas corregidos. Entonces no podemos tapar el sol y pretender de que no existe, ¿verdad? Necesitamos involucrarnos, necesitamos participar en esto. Y sí, hay mucha gente fea en política, pero también hay muchísima gente más que en verdad está en esto porque quiere un país mejor. ¿Por qué usted considera que usted es un buen ejemplo? Bueno, yo siempre he sido una persona apasionada de las ideas, estudioso de la realidad internacional. En el trabajo que yo tuve anteriormente me dediqué a estudiar a profundidad países latinoamericanos, las políticas que implementaban,
por qué algunas eran exitosas, por qué algunas eran un fracaso. Y fue a partir de todo esto que yo llegué a la conclusión de que Costa Rica es un país excepcional. Costa Rica es un país que la tiene picando frente al marco. Tenemos magníficas oportunidades que no estamos sabiendo aprovechar y más bien vamos en retroceso en áreas en las que históricamente habíamos sido referencia, como salud, como educación, como seguridad. Entonces yo tomé la decisión de dejar mi trabajo, dejar la comodidad, el confort de donde yo estaba, venirme acá a meterme en política para tratar de impulsar las soluciones que yo creo que son las que el país necesita. Y eso es lo que me tiene en este momento aquí, ese convencimiento, esa convicción de que Costa Rica vale la pena, pero necesitamos sí cambios importantes para sacarlo adelante. Juan Carlos, cuéntenos, ¿cuál ha sido el momento más difícil de su vida? Más difícil de mi vida. Ya lo puse a pensar. Le cambié de tema radicalmente. Sí, me agarró fuera de base. Sí. La muerte de gente cercana, la muerte de mi abuela, cuando yo tenía 24 años, sin duda alguna me impactó mucho. Yo creo que ese sería el momento más difícil de mi vida. Mi abuela era la persona más cercana que yo tenía, la quería mucho, yo era su nieto favorito. Y bueno, ya la Mela ya no está conmigo. De San Carlos. Sí, ella era griega. Ajá. Griega, mi abuela y mi abuelo se fueron a San Carlos, a Villa Quesada, en 1948. Ajá. Y allá forjaron una familia y la verdad es que yo la quise muchísimo a mi abuela y todo lo que hago siempre es pensando que estaría pensando Mela sobre lo que yo estoy haciendo. Sobre lo que está haciendo. Sí. ¿Con quién se desahoga? ¿El estrés político, la intensidad? ¿Quién es su mano derecha? Bueno, primero que todo mi esposa, ¿verdad? Que ella es de Texas. Ella es tejana. Ajá. Yo siempre he dicho que un sancarleño solo se podría casar con una tejana, ¿verdad? Cristina es una persona muy, muy simpática, muy agradable, muy accesible. Ella es muy informal. Me llama mucho la atención porque en el primer debate que tuvimos, ella le encanta el fútbol. ¿Ah, sí? Es fanática del Chelsea, igual que yo, y de Saprissa, por supuesto. Ah, bueno, vamos mal, ¿no? Por ahí este año. Pero vea, le voy a contar, esta anécdota dice todo sobre Cristina. El día después, en la noche del debate del Tribunal Supremo de Elecciones, tenemos un grupito de amigos que somos hinchas de Chelsea aquí en Costa Rica y entonces vivimos comentando todas las noticias del equipo, ¿verdad? Y cuando jugamos y todo. Pues entonces, el día de la noche del debate, estos amigos empezaron a decir, Juanca, te vi en el debate, qué bueno, la rompiste, etcétera, etcétera. Y la siguiente intervención de Cristina fue para mandar un link de que uno de los jugadores de Chelsea estaba lesionado. O sea, la esposa del candidato estaba más preocupada por la lesión de Cole Palmer que por cómo le fue al esposo en el debate presidencial. Esa es Cristina. No, yo lo digo como broma, pero ella le encanta el fútbol, le encanta ir a una cantina a comerse una boca. ¿Pasan mucho en cantinas ustedes? Mira, nos gusta ir a relajarnos, eso es lo que nos gusta. Ir con amigos a una cantina, así como el Pescadito en Curriabat, es nuestra cueva favorita. Ella come mondongo, rabo, todo lo que le ponga. Todo lo que le ponga es 4x4. La próxima entonces la entrevistamos a Cristina también. Sí. Juan Carlos, algo más porque esto es apenas una pincelada de todo lo que uno podría hablar, pero algo más que nos quiera agregar ya para terminar. Bueno, estamos a pocos días de esta gran cita con la historia que tenemos. No es una elección cualquiera. A mí no me gusta la hipérbole, pero yo diría que es la elección más importante de nuestras vidas. No solo por todo lo que está en juego, sino también en materia de políticas, sino también porque también está en juego el sistema democrático que nos caracteriza, ¿verdad? Yo he visto esta foto en otras partes. A mí me tocó analizar América Latina y lo que estamos viendo en Costa Rica no tiene nada novedoso. Ha pasado en otros países y siempre termina en un valle de lágrimas. Así que yo insto a la gente que está indecisa a tomar partido pronto y rescatar esta democracia. Yo no me canso de decir que yo nací en Ciudad Quesada. Si hubiera nacido 100 kilómetros al norte, no sería candidato presidencial, sería exiliado político. Y esa es lo bendecido que me siento yo de haber nacido en Costa Rica y por eso es que estoy en esto. Juan Carlos Hidalgo, candidato del Partido de Unidad Social Cristiana, muchas gracias. Muchas gracias, Glenda, y un gran placer. Por esta conversación, una pincelada, y gracias a ustedes también, de manera muy respetuosa, los invitamos a que nos escriban, hagan comentarios, hagan reflexiones y, por supuesto, vayan a votar el próximo 1 de febrero por quien ustedes piensen es el mejor o la mejor candidata. Soy Glenda Umaña. Muchas gracias.